Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Marla Bock y estoy aquí en un paraíso detrás de nosotros con mi hermano, mi maestro Leo Masuccelli. Bienvenido. Gracias, gracias. Estamos aquí en un lugar muy hermoso donde podemos compartirles un poquito de imágenes que ven atrás de nosotros. Ya no muevo la computadora, ahí que se quede. Pero bueno, es un atardecer precioso y le pregunté a Leo si podía darme esta nueva plática, más que entrevista, una plática, ¿verdad, Ok, Leo? ajá, sí, Es más del ser al ser. Y bueno, pues vamos a abrir un poquito el espacio sagrado, agradeciendo a la presencia yo soy. Eh, ¿Me puedes ayudarme? claro. Vamos a cerrar nuestros ojos, hacer alguna respiración y para agradecer este momento, aquí, ahora, para pedir siempre protección, nuestros guías, nuestro yo superior y todos nuestros maestros por este momento, por estar aquí, por estar presentes, acompañados de estos elementos, del mar, de las aguas, del sol, del fuego, de la tierra, del aire, del éter. Bueno, todos aquí juntos y agradecidos para que podamos compartir lo que nuestros guías, nuestro yo superior y nuestros maestros quieren transmitir. Gracias, Leo. También le agradecemos a la conciencia de los animales, de los felinos en este instante. Eh, la conciencia de los pájaros, de las águilas, si existe alguna por aquí. Sí, Conciencia de los cóndors también, cóndores no he visto, pero sí pero águilas, águilas, sí, ok. ahí sí, más allá hay águilas. Ok. Y bueno, abriendo ya este hermoso espacio sagrado, pues bienvenido, Leo. Ujú. Bueno, ¿Cómo estás? bien, muy bien, muy bien. Después de, estos días que hemos compartido 2 días en un taller presencial para compartir también más allá de esta necesidad o este momento de compartir todo así a través de las redes y bueno, poder estar físicamente juntos con tantas personas y poder compartir ahí esas sanaciones y vivenciar la experiencia de poder encontrarnos, ¿no? Claro. Físicamente, que es creo que lo más bonito en este encuentro, ¿no? Y bien, súper feliz de estar acá en el norte de Perú, en Órganos, de estar, bueno, como siempre, conectando con la tierra, con los momentos que nuestros guías nos van abriendo, ¿no? O sea, venir de la selva y venir para acá y estar aquí, empezar acá en este lugar, es un lugar bien alto Sí, en Órganos, eh, así que nos trajeron acá para poder también bajar una, una energía, una frecuencia en este espacio, ¿no? En esta nueva frecuencia también que también está entrando, ¿no? Estos rayos arcoíris, 144441, activar nuevos talleres, nuevos mercados, codificando con nuevas frecuencias más elevadas para poder acompañar también todo ya. este cambio, ¿no? Dimensional de la Tierra, ¿no? Y dinos, Leo, ¿cuánto tiempo tenías que no hacías un retiro presencial? Presencial, Sí, sí, sí. hace, bueno, desde que empezó toda esta pandemia, digamos, ¿no? Hace
ya hace un rato, ¿no? Que nada, todo ya 2 años y medio, no sé cuánto, ¿no? O 3 años, ¿no? Por ahí, que no estaba haciendo nada presencial, así que fue bien intenso, bien bonito, muchas ganas también de conocer a muchas personitas que, bueno, que venía viendo ahí en la camarita y poder tenerlas cerca y compartirnos ahí y bueno, y poder ir a las playas, ir acá, bueno, también al Apu, ¿no? A la montaña sagrada Sí, de acá, al Encantado, al Encanto, que es, bueno, hay un ser y poder ver esas puestas del sol y compartir también musiquita, ¿no? Bueno, nada, todo bien lindo. Y sí, ya hacía casi 3 años que no, guau, no venía ahí. qué rápido se pasa el tiempo. Ujú, Pues bueno, ya se darán cuenta que estoy en Perú, estamos en Perú. ujú, Venimos precisamente con Leo y bueno, también al retiro de Mish. Y y ya, o sea, el de Leo ya estaba pactado, viajamos en avión, porque sí es bastante largo, ¿verdad? ujú, 19 horas de camino, pero nosotros nos venimos en avión, cortamos mucho el tiempo. ujú, Y pues bueno, lo más interesante aquí es que nos tocó convivir con personas maravillosas. Era como haberse reencontrado con tu propia familia, ujú, ¿verdad? Y la verdad es que esto personalmente me ha traído mucho alimento a mi corazón. El conocerte a ti, Leo, ya en persona, ya, ¿cómo se dice? Palpándote, ¿verdad? Que es totalmente diferente. Eh, la, la experiencia siendo parte del grupo de las personas que venimos, personas que venían de España, de Argentina, de Alemania. ujú. Me parece que había colombianos, Sí, había argentinos, sus paisanos, sí, ¿verdad? sí, sí, ¿O cómo les dicen ustedes? ¿Con nacionales? sí, Con paisano nacionales, puede ser, paisanos, ¿no? okey. Sí. Y también a personas nosotros, digo, saben que soy mexicana, pero vivo en California. Em, Súper, súper bonito. Me dio mucho gusto, ¿sabes? Ujú, Que cuando veníamos para acá, yo viajé por México, no me fui de Los Ángeles para acá, o ¿ves? Entonces bajé a Tijuana y llegué a la Ciudad de México, yo dije, no, pues me imagino que voy a estar sola. Y de repente me dice un grupo de personas, ay, Marla, que no sé qué, yo, ok, sí ujú. me asustaron. Pero dije: "Okey, ahí están", muchas personas, estuvo Nayeli, estuvo Mm, muchas, de las otras personas que vinieron para acá, comandantes que ya están allá en México, uno de ellos en Tijuana, y comandantes en California que yo no sabía que estaban ellos por allá, a los cuales también les mando un beso enorme. Son bien lindos. Y bueno, en esto de Leo, eh, dijimos, pues le preguntamos que íbamos a venir de tan lejos, que si nos podíamos juntar con él. Y bueno, la respuesta fue positiva y por eso es que estamos aquí. So, cuéntanos, Leo, ¿cuánto tiempo tienes aquí? Porque es un espacio muy bonito. ¿Y dónde estás? No, bueno, acá llegamos hace una semana. Okey. Así que veníamos, bueno, acá estuvimos en esta zona de Perú ya activando talleres hace como 6, 7 meses y después de ahí nos fuimos a Tarapoto, a la selva, a seguir activando ahí en misiones, cosas que había que limpiar y activar y bajar las energías de activar mercados en distintos lugares y bueno, de ahí volvimos para acá, así como a último momento tratando de salir de la selva para llegar acá al taller y bueno, ya hace una semana exacta que estamos acá Ujú. y nos quedaremos aquí
bueno, vamos a hacer un viajecito también a Argentina, para activar un poco presencial algo ahí. Oh, okey. Y sí, Ay, ¿y y qué tal si nos avisas y lo ponemos por acá? claro, sí, podemos Ya, podemos ya, ya. abrirlo. Igual también ahí como, bueno, también hemos grabado el taller y así que algunas cosas vamos a poner y a subir y bueno, en otra etapa, ¿no? O sea, también ahora acá en una nueva etapa, activando nuevas frecuencias, activando nuevos talleres, activando nuevas energías que están entrando, todo el tiempo está yendo cada vez más rápido, así Ujú, que bueno, nada, sostener la energía bien arriba, activar todas estas frecuencias solares que están entrando, ¿no? Yo siento mucho, por eso vine un poco a seguir acá por el mar y por la costa para, para el norte también más adelante, pero sí como sentir que realmente las frecuencias que están entrando del sol son muy importantes para que las tomemos, ¿no? Estos rayos nuevos, estas nuevas frecuencias de luz y ir actualizándonos cada vez más con este tiempo que, bueno, que sí o sí necesita de que nos alineemos a esta nueva dimensión que poco a poco, y esta mutación, ¿no? Que poco a ujú. poco se está dando en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, respiración, eh, nuevas nueva alimentación, meditación, una buena vida, ¿no? Buena Ya. Y fíjate que eso sí te iba a se nos sí, mueve sí, por ahí sí, un gato que se nos subió a la mesa, que es que un quiere poco morder. que es un poco ahí, Bueno, así son los animalitos. ¿Recuerdan el último video que le hice a Leo? Que mis gatos hicieron destrozos ahí en la cocina. exacto, exacto. Ah, Sí, cierto, ¿te cierto, acuerdas? ¿Te sí, me acuerdas? acuerdo. Sí. Bueno, justamente eso te iba a preguntar lo que acabas de decir, la importancia que hay Ujú, en que nosotros tomemos el sol cada día. ujú, ¿Cuánto tiempo mm, tenemos que hacerlo? Digo, personalmente yo hago sun gazing, ujú, para mí es muy fácil, ujú. pero muchos de nuestros amigos, todavía no están en eso. ¿Es recomendable, Leo? Yo siento que en este momento como que tenemos que meditar así, ¿no? Como activar estas frecuencias. Está habiendo muchas llamaradas solares, Ujú, estas llamaradas solares están alineadas también con un movimiento que hay tanto en Pléyades, en Sirio y en otros lugares. Así que el universo, o sea, nuestra galaxia se está activando, esas activaciones están viniendo al Sol y el Sol está emanando esos niveles de frecuencia bien altos, entonces sí o sí es importante que los activemos, ¿sí? Entonces es como si podemos al amanecer, si podemos al atardecer, pero sí o sí eh, poder claro, eh, claro, activar estos niveles de frecuencia en el sol. Sí, ya. Fíjate que aquí está el gatito dando vueltas. sí, el gatito está como, se nos mueve toda la mesa porque este gatito como Sí, súper, él quiere ser protagonista. sí, sí, él quiere estar ahí. Así que es como que, bueno, tengo que, más que nada para que no se Ya, caiga ya, ya, todo, ¿viste? Como, ya. Em, Leo, entonces, ¿qué? O sea, si ya sea que lo hagamos en la mañana o en la tarde, ujú. ¿cuánto tiempo es lo recomendable? Siempre está bueno esperar ese momento en que el sol se pone, o sea, que empecemos por 5 minutos eh, y si podemos ir aumentando, o sea, gradualmente, por lo menos hasta llegar a los 15 o 20 minutos Okey. o, o más, ¿no? Donde el sol ya sentimos que lo podemos mirar. Luego de absorber esa energía del sol, cerrar los ojos, y llevar esa frecuencia a la glándula pineal, activar nuestra glándula pineal, nuestra glándula pituitaria, o sea, Ujú.
nuestro sistema glandular también tiene que despertar en eso. Entonces, empezar de a poquito, ¿no? O sea, eh, como media hora antes de que el sol se pone, está óptimo como para Ujú. empezar a observarlo. Entonces, bueno, empezar el día 2, 3 minutos, 5 minutos, ir aumentando de a poquito y hasta que lleguemos a un máximo de 20 o media hora es Okey, ideal, ¿no? O okey. sea, sí, sí. Ya, y aparte es súper sano, ¿no? Porque también es una forma de Claro, alimentarte. estamos alimentándonos de o sea, el sol en este momento baja con todos los códigos nuevos. Entonces, esos nuevos códigos que están entrando a través del sol nos están ayudando muchísimo, ¿sí? O sea, saquémonos un poco toda esta sensación de que eso está mal o que no tendríamos que hacerlo, ¿no? O sea, Programaciones, claro, hay programas que claro, nos van a querer que absorbamos estas energías del claro, sol, ¿no? Porque eso nos va a ayudar a entrar en una mutación, pero o sea, yo también, o sea, como muchas otras personas lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, entonces sí, si podemos, si en algunos lugares hay personas que lo hacen al amanecer, ujú, la primer media hora o 40 minutos del amanecer es óptimo, o media hora o 40 minutos antes del atardecer, lo mismo, ¿no? claro, Nos ponemos en un lugar, hacemos respiraciones profundas, vamos absorbiendo, cerramos los ojos, metemos esa energía y activamos la glándula pineal, nos ponemos la intención, claro, también para incorporar esos códigos, frecuencias, geometrías que vienen a través del sol. claro. Y luego, bueno, absorbemos ese prana también que nos alimenta. Hay gente que puede vivir, porque también en esta mutación que estamos viviendo, poco a poco nos vamos a ir alimentando cada vez más, Ujú, salir del carbono, del carbohidrato y esas cosas para empezar a entrar en una frecuencia más cristalina, ¿no? ujú. De alimentación pránica y otras cosas. Ya. So, perdón por decir vivo en Estados Unidos. Entonces, lo que quiere decir que podemos hacerlos para las personas que no lo han hecho, lo pueden hacer media hora antes de que, se oculte el sol o en la mañana los primeros 30 minutos Ujú, de de que que el sol está de que el saliendo. sol nace. Y también, tengo entendido, muchas personas han tenido esto de que ciertos síntomas, precisamente por las tormentas de sol que Ujú, existen y sí, todo sí. esto. Yo personalmente pienso que el salirte y tomar el sol, Ujú. te va a aliviar más que si te metes a la casa y no vuelves a salir, Obvio, claro, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí, sí, tenemos que acostumbrarnos a que, bueno, en todo cambio dimensional, en todo cambio de frecuencia, ¿sí? De energía, sí o sí vamos a tener que ir soltando cosas, ¿no? Entonces, bueno, en ese soltar, quizás empecemos a sentir por todas estas frecuencias que están entrando, ¿no? Síntomas, malestares, síntomas, mareos, el campo, el núcleo, ¿no? De la Tierra, el Dixon de la Tierra, el centro de la Tierra, que es una estrella así como está emitiendo neutrinos, está enviando cada vez más, está girando, el tiempo está cambiando, se están cruzando líneas de tiempo. Eso va a implicar que nos sintamos por momentos medios perdidos, o que nos sintamos mal físicamente, o que sintamos que antes hacíamos un montón de cosas, ahora no las podemos hacer. Ujú, El tiempo hoy está casi en 8 horas por ahí. Va a ir acelerándose cada vez más por claro, la misma rotación y la emisión de esos neutrinos. Entonces, bueno, acompañemos ese proceso, ¿sí? Alimentándonos más liviano, sabiendo que, bueno, que tenemos que sacar algunas cosas de adentro que nos pesan, haciendo ejercicios de respiración, en el taller hemos hecho sí, trabajo con energía, con respiración kundalini, ¿no? Como para activar nuestras propias bombas de neutrinos. ujú, Y bueno, al principio quizás nos pasen cosas que nos hagan sentir mal o que nos hagan perder el eje, el movimiento, ¿no? Y bueno, es parte, ¿no? claro. Entonces,
entreguémoslo y no nos metamos, no nos escondamos ni sintamos, ay, bueno, tengo que ir al médico. Ya, No, ya, nada, ya. o sea, O voy y me tomo la claro, pastilla. no, nada, nada, nada de eso, sí, es parte, Claro, ¿no? claro. Entonces no cortemos procesos que son naturales y que son parte de un cambio energético, se está disolviendo una realidad, se está disolviendo algo que ya no va a volver a ser como era antes, ¿sí? Claro. Nos intentan, a muchas personas nos intentan cortar eso y frenar todo eso. Confiemos en lo que sentimos, confiemos en nuestro corazón, activemos nuestro espacio sagrado, el corazón, que eso es como lo esencial. Claro. Y mira, desgraciadamente hay mucha programación en esto de que no voltees a ver el sol porque te vas a Mm, volver ciego, ¿no? Eso es ujú, lo ujú, que nos programaron y nos ujú, dijeron. Ahora, de hecho, mi hijo me dice: "¿Y por qué ves el sol? Te vas a quedar ciega". Le digo: "Mijo, ya tantos años que tengo viéndolo y no me he quedado ciega, aún continúo viendo", ¿verdad? ujú, no, Entonces le digo: "Eso no va a suceder, eso solamente es una programación que nos han puesto a ujú, cada uno de nosotros, precisamente porque ellos sabían que esa era una de las formas con las que nos podíamos alimentar". ujú, claro, Entonces, eh, si te das cuenta, ellos tratan de buscar una forma u otra para poder decir que el sol es malo. ujú, Hace poco leí ujú, que el sol realmente es frío, su calor es frío, ujú, que cuando pasa la atmósfera y choca con la superficie de la Tierra es cuando se ujú, calienta. Entonces, eso quiere decir que nuestros ojos están a salvo, ujú, ¿no? claro, sí, sí. Eso. No, aparte también tener en cuenta que cualquier información que nos venga, nos viene de afuera, ¿no? Ujú. Entonces, tampoco seamos tan en eso como, bueno, a ver, ¿qué nos dijo? La NASA No, no. esconde un montón de información Sí. y hay cosas que, bueno, se está intentando, creo que cada vez va a estar más intervenida en eso, como intentando sacarlos, ¿no? Ellos saben que el tiempo está cambiando, ellos saben un montón de cosas. Hay cosas que las vemos porque son programas Ujú. de computadoras, no por otra cosa. Entonces, el sol es un portal enorme de donde está nuestro yo superior, donde está nuestro yo soy, donde están energías nuestras, eh, que bueno, tenemos que empezar a como a fusionarnos con eso, ¿no? Ujú. Entonces, todo el resto, bueno, que cada uno experimente lo que sienta, ¿no? O sea, yo no me he quedado ciego, no, ni me pasa nada de Continúa. todas esas cosas que dicen, ni y hay cosas que me parecen que, o sea, no me las creo, ¿no? Entonces, bueno, veamos de qué manera, o sea, yo entiendo que, bueno, necesitamos creer en ciertas cosas y por eso, ay, bueno, sí, el sol es así, la tierra es así, esto es asá. No, hay un montón de información que todos nosotros en este momento estamos compartiendo, algunos más abiertamente que otros, pero estamos compartiendo cosas que han pasado en la Tierra, líneas de tiempo que se están cruzando, cosas que han sucedido en Orión o en Lira o en otros lugares, personajes que sostienen el control de la Tierra y muchas otras cosas que están sucediendo que, bueno, que ya en algún momento van a salir a la luz, sí o Claro, sí, y que claro. la gente sí o sí va a enterarse de cosas que van a quedar pateándose la Sí, mandíbula sí, directamente. sí. Como por ejemplo, una de las cosas que, bueno, sabemos que la NASA oculta muchísimas cosas, ¿no? Claro, sí. Esas televisiones que tenemos en casa, que son de pantalla así delgadita. El otro día fui a una tienda y es que ya son Sí, así, sí, sí. ¿ves? Toda esa tecnología ya existía a principios de los 70, Ujú, que apenas nos están dando esa ujú. probadita a Sí, nosotros es sí. diferente. Eso quiere decir que hay energía mucho más avanzada No, sí, de sí, lo que nosotros pensamos. clarísimo. Pero bueno, dejemos eso de Sí. lado, que no venimos a hablar de ellos. No, no importa, no, pero bueno, no, pero más que nada para que Sí, se
sepamos que, bueno, la idea es informar también ciertas cosas y saber de que, bueno, de que también, por eso también se cortan algunas cosas que a veces se transmiten, ¿no? Ujú, Así que bueno, eso. Sí. ya, es cierto. Pero cambiando el tema, Leo, entonces, ¿vas a estar un tiempo aquí Ujú. o te vas a tomar más tiempo aquí o vas a empezar a subir Sí, por hacia ahora América? me calculo que 5 meses por ahí vamos a estar acá Ujú, y después sí, tengo ganas de ir a Ecuador, Colombia, no sé, seguir un poquito, tratar de llegar a México también. ujú, O bueno, hacer idas y venidas. Vamos a ver, ¿no? O sea, poco entregado a lo que me van guiando, no, claro, no, sintiendo que sí o sí, ahora hay un paso para el norte de Colombia que tengo ganas hace rato, porque siento que tengo algo ahí ujú, que, que activar. Y bueno, y después otros espacios, ¿no? Pero vamos a ver, ¿no? Cómo se están dando todas las cosas. Es como que, bueno, estamos un poco todos día a día, ¿no? Ya hay como muy poca programación, digamos, de ciertas cosas, no es que podemos programar demasiado, ¿no? Yo por lo menos. planear, Planear, sí, planear sí, sí. con tanto tiempo, creo que a todos nos está pasando casi, casi de una semana Sí, y sí, dices: sí, sí, "Ah, quién por eso. sabe si vaya a acontecer Por eso, esto", ¿no? sí, 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 tal cual. Yo por lo menos ya por mi experiencia, por las cosas que me pasan, digo, bueno, listo, no, está, ok. O sea, próximo paso, tengo ganas de hacer un viajecito a Argentina también para visitar familia y luego volver y hacer una activación acá y después ver si se abre, Ay, qué seguiremos. bueno. Vas a visitar a Luzmila. Voy a visitar a los Pilas, claro. Sí, Ay, sí. tan Y a, bonita. y a- y a mi madre también y bueno, y Ya, después ya, ya. Qué volver. bueno. Eso de visitar a la familia, creo Ujú, que, pues, muchas veces nos puede llenar de esa energía, ¿verdad? Para ujú, volver a continuar en lo que nosotros venimos haciendo. Y bueno, Leo, em, lo más importante de ahora es todo esto que estamos pasando ujú, en este instante. Sabemos que muchas personas están como que totalmente sin saber absolutamente nada, que también es una opción que ujú, ellos se han dado, pero también hay otras personas que empiezan a saber ujú, y les aterra ujú, todo esto. ujú. ¿Cómo pudieras tú decirle a las personas cómo lo pudieran manejar de la mejor forma? Sí, tengamos en cuenta de que somos millones de seres en la Tierra, almas que vienen de distintos lugares. Algunas vienen a explorar este momento, otras vienen a observar este momento y otras vienen a aprender de la observación del cambio de este momento. Que entendamos que, bueno, la Tierra tiene una historia, ¿no? Viene, que bueno, no vamos a entrar en esa, pero bueno, viene de toda una historia de millones de años de experiencias para anclar toda esta energía y llegar hasta este punto, y de este punto estamos subiendo hacia otro, ¿sí? Entonces, en ese cambio hay personas que, bueno, que solamente están aprendiendo en el paso de la Tierra, pero bueno, no están todavía tan alineadas como para cambiar a un espacio de conciencia más alto, ¿sí? Y otras, sí, yo creo que lo más importante en este momento es sacarnos el miedo a todo lo que va a pasar esto, y que la guerra, y que no sé qué cosa, y que el bicho del otro, el bicho de acá, bueno, todo eso es una parte de una manipulación Ya, eh, para llevarnos a un espacio de miedo y para llevarnos a un espacio de seguir controlando algo que ya no tiene cabida, ¿no? Entonces, sí, saber de que hay muchas personas trabajando para la ascensión y para la iluminación de todos los que estén abiertos a esas ganas de hacerlo y que estén alineados a eso.
Y confiar, no tener miedo, entrar al espacio sagrado del corazón, esto, ¿no? Respirar, sol, meditación, alimentación sana, confiar en que no va a pasar absolutamente nada que no, que, n- que nos, no va, o sea, se está sosteniendo, no va a haber grandes catástrofes, ni cosas, Ujú, ni apocalipsis, ni cosas extrañas, solo va a haber un cambio interno y empezar a crear una realidad nueva que, bueno, ya veremos cómo se va manifestando, pero claro. no entrar en el miedo, ni en el pánico, ni en nada extraño, solo entrar en el corazón y, y confiar y pedir asistencia y saber de que hay muchas personas cerca siempre, Ujú. mientras lo pidamos para ayudarnos o contenernos en nuestros procesos, ¿no? Ya, Mm, ya. mm. Fíjate que, pues bueno, creo que si se apuntan a los talleres de Leo, a los talleres de Merkaba les va a funcionar muchísimo porque aprendes a estar en este espacio, a entrar al espacio sagrado del corazón precisamente, que es donde encuentras tu propio centro, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos podrías decir, Leo, de toda esta energía que en este momento se está plasmando alrededor de la Tierra? Porque no somos, digo, tú y yo lo sabemos, ni somos los únicos que estamos aquí, y allá afuera hay miles de diferentes seres Ujú. que vienen a este espacio a ayudarnos. Y Ujú. bueno, este, ¿qué nos puedes decir? Que estamos siendo acompañados en este momento, muy acompañados. Hay muchas naves, entidades, eh, seres cuidando. Por eso digo, no tengamos miedo que va a pasar nada. Hay campos de energía de protección, todo está siendo cuidado para que la Tierra viva su proceso de manera natural y no natural, pero sí natural, pero en el sentido que vivir un proceso que no sea dramático ni violento para Claro, nosotros y que entremos en una conciencia nueva y, y bueno, cada vez vamos a entrar más en contacto con eso, sí, cada vez vamos a entrar más en contacto con seres que están acompañándonos en este momento, sí, que vienen a ayudarnos en este proceso evolutivo, sí, de evolución. Y, y en ese proceso de evolución necesitamos de otros que ya también hayan vivido, ¿no? Quizás en Arturos, en Pléyades, en distintos lugares, estos cambios y nos acompañen en esos procesos. Poco a poco eso se va a ir abriendo cada vez más. Es necesario de que volvamos a entrar en contacto con muchas cosas que están pasando afuera. ujú, ¿M? Eh, y que se nos han, por una cuestión bueno, de control de todos estos miles de años, se ha frenado, ¿no? Ahí todo como, bueno, no hay conexión más que para algunos que, bueno, que hemos estado en contacto con distintas naves también o con distintos seres, ¿no? Pero claro. sí, todo eso está ya cada vez más va a estar al alcance de todos. Confiemos que ya viene ese tiempo y, y nada, y la vamos a pasar bien Chido. bonito. Como dicen en México, chido. Vamos a Bien pasar bonito. chido. Muy divertido, ¿no? Ujú, Porque aparte, hemos estado en estas situaciones en otros mundos, ujú. por elección propia, Claro, ¿verdad? ninguno de nosotros es de la Tierra, todos venimos de otros lados, Ya. entonces hay una mezcla de razas y una nueva configuración de seres que bueno, no sé, no nos pensemos que ay, venimos de, no sé,
Sí, sí, es cierto. El venir de otros espacios, yo creo que por eso le ha dado esta riqueza y ese interés también a los que están allá afuera, de mantenerse en alerta, bueno, no precisamente en alerta, sino en estar en este momento allá afuera, protegiéndonos, dándonos esa energía, permitiendo que toda esta energía divina que está entrando, miren nada más lo que hay aquí atrás de mí, que se ve precioso, y como que combinamos, ay, sí, este, am, creo que también es el recordar que precisamente venimos a estos espacios a vivir lo que ya hemos vivido, que ahorita se nos olvidó por los velos que tenemos, ¿verdad? Pero cuando recuerdas y dices: "Oh, pues, yo me recuerdo que hacía esto y esto otro", ¿no? Porque tú eres un hombre consciente, eres un ser consciente, tienes tu conciencia abierta, ya. Entonces, cuando hay personas así, ya saben, tienen con una claridad lo que vinieron a hacer en este espacio. ¿Esto lo tienes desde que tú naciste, Leo, o es algo que se vino paulatinamente No, sí, abriendo? desde siempre sentí Okey, el llamado, ¿no? Y después, bueno, paulatinamente o gradualmente uno va abriendo el canal y limpiando ciertas cosas y pasando por ciertos procesos, ¿no? Pero bueno, ya hoy hay mucha más información y todo está mucho más despierto y mucho más abierto y bueno, uno transmite esa experiencia, ¿no? De apertura, pero sí, yo desde siempre ya vengo con esa misión y ya he vivido en otras vidas con esa misión y, y ya es parte de- de mi, de mi energía y de mi proceso ir con esa información y con toda la información que pueda ir bajando, canalizando y abriendo, ¿no? Para compartir. O sea, siempre es eso, servicio. Ahí. claro. Fíjate que ahorita me estoy recordando de cuando veníamos para acá, que te digo, llegué al aeropuerto y de repente hay un grupo de personas y eran, puros mexicanos, Ujú. ¿no? Y bueno, subimos al avión, hubo un par de personas que no dejaron entrar porque, no sé, las políticas que tienen ahora los aviones, que como que prefieren mejor carga que gente, no sé qué decirte, pero, resulta que veníamos y estaba Nayeli, que Ujú, también ya estuvo contigo, ujú, y nos agarramos de las manos porque las 2 nos sentamos en el mismo y ni una ni otra sabía que la otra iba a estar ahí, ¿no? Entonces nos agarramos las manos y cuando iba despegando el avión, me recuerdo que ella dijo, eh, estábamos haciendo una oración y ella dijo que toda la energía de como los nativos de ahí de México, que vengan para acá. Y yo dije, que toda la energía de los nativos de América se vengan para. Ya sabes que tengo como mucha visualización y entonces veníamos en Mexicana de Aviación, eso ya fue comercial y le vamos a cobrar. Este, el, el avión auténtico, empiezo a ver lo que se hace un águila, mm, ¿ves? Y fue esa energía, fue tan bonita, mm, que es la primera vez, honestamente, que yo vivo estas cosas por, tú sabes, ¿no? ujú, Y, y fue muy emocionante. Varios de los que estuvieron allá, bueno, vinieron, alguno que otro vino a tu taller, pero fue algo muy bonito integrar lo que era la energía del águila, ¿verdad? Traerla acá donde está y es la tierra del cóndor, ¿no? ujú, Fue la verdad algo muy, muy bonito mm. y hubo quien dijo: "Agárrense que ahí van los mexicanos". Me dio risa, pero bueno, digo, no, yo no estoy ahí, okey.
Sí, pero la verdad es que eso me recordó lo que me estás diciendo. No importa finalmente de dónde eres, Mm, quién eres y por qué eres, porque al ujú, fin del día solo somos esto. La energía misma que se ve aquí atrás, ¿verdad? Eso es lo que somos ujú, al fin del día. Y que lo mismo, yo te veo a ti, tú me ves a mí, porque yo te integro en mí, ujú, ujú, como tú me integras en ti. Yo les digo muchas veces a las personas, es como si cada una de las personas que están a nuestro alrededor es como si fuera una molécula tuya, ujú, algo que se llama así como: "Oh, Leo, lo tengo integrado, ¿verdad?". O, no sé, Maggie, la tengo integrada, qué sé yo, o sea, y eso nos hace que seamos exactamente ese uno ujú. que somos, porque no soy, es somos. Y a muchas personas esto les ha conflictuado muchísimo. Mm. ¿Puedes decir algo de eso? ¿Ve? Sí, yo creo que tenemos que ir como tomando conciencia de integrarnos con el otro es parte de nosotros, ¿no? Integrando todo, la diversidad de lo que somos, la diversidad de las especies del universo, ¿no? Aprender a aceptar todo como parte nuestra. Nosotros somos un montón de, o varias razas, digamos, en evolución. Aprender a integrar todas las memorias que tenemos, aprender a observarlos, aprender a saber de que, bueno, de que el otro que está ahí adelante viene a traernos también una información, viene a traernos un reflejo de partes nuestras que a veces no vemos o no integramos. Entonces, si queremos realmente entrar en un nivel de conciencia y de convivencia, eh, eh, planetario y galáctico y cósmico, tenemos que aprender ya a no juzgar tanto, a aprender a integrar más, a aprender a sentir de que bueno, de que tenemos que ser transparentes en ese aspecto, ¿no? O sea, queremos decir, ay, no, porque quiero pasar a una nueva tierra, a una nueva dimensión, pero nada se va a dar así, ay, bueno, sí, porque paso, ¿no? O sea, ¿qué pensamos? ¿Mm? ¿Qué Ujú, sentimos? ¿Cómo aceptamos al otro? ¿Cómo nos integramos con el otro? ¿Cómo vivimos? ¿Mm? Eso es como parte de esta transformación, ujú. ¿no? O sea, ay, yo quiero comunicarme telepáticamente. Claro, sí, bueno, pero para comunicarme telepáticamente tengo que tener la cabeza limpia y conectada, ¿no? Si tengo la cabeza llena de cosas y de miedos y de programas y de cosas, bueno, se nos hace difícil. Ay, soy parte del otro, pero, ay, no, pero no me llevo bien con la señora de al lado, con el de enfrente. No, bueno, si soy parte del otro, acepto lo que es el Claro, otro. Si está conmigo, porque bueno, hay algo que tengo que que integrar, integrar, hay algo que tengo que amar, porque, porque también eres tú. porque eres parte de lo que soy, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Estamos entrando en todo un proceso de sanación y de integración planetaria y cósmica, ¿no? Entonces, bueno, empecemos a aceptar que todos somos parte de todos y que cada uno en su diversidad trae una información, ¿no? Y Claro, convivamos en eso, ¿no? Porque, bueno, ¿por qué la biodiversidad de la Tierra progresa, ¿no? No sé, en la selva, ¿no? Porque, bueno, todas las plantas están interactuando y unas se dan una cosa y mm, otra y el otro y el bichito y el cosito y la planta, bueno, y no se están eh, como lastimando o separando, ¿no? Sí se va reciclando solo, ¿no? Porque algunas, qué sé yo, tienen más fuerzas que otras, pero también nosotros, ¿no? Como, bueno, eh, aprendamos a convivir, ¿no? En la biodiversidad
humana, ¿no? Que Ujú. somos, y aceptarla, ¿no? Como lo que es. Leo, ¿es tiempo de seguir haciendo plantas sagradas? Eh, yo creo que no es porque sea tiempo o no tiempo, creo que, bueno, hay personas que necesitan a veces un sacudón más fuerte, eh, y, y bueno, necesitan entrar por ahí, digamos, ¿no? Para tomar conciencia. Lo que sí hay que tener en cuenta de que las plantas psicoactivas generan, de alguna manera, generan adicciones, ¿sí? Y distintos tipos de adicciones. Hay gente que no puede salir del loop de las plantas sagradas, ¿no? Ujú. Y no veo de las dietas o de muchísimos psicoactivos, ¿no? Entonces, bueno, no veo mucha solución en eso, sino que estoy entrando, estoy eludiendo eh, un, un cambio o una conciencia y me estoy agarrando de otra De otra cosa cosa. que por otro lado también es sintética o exógena o también es un portal que me está llevando a un lugar que tiene un límite. Entonces, Claro. no, 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 creo que a veces está bueno como pegarse un sacudón bien fuerte por si no puedo limpiar o soltar algo. ¿Sí? Pero eso no implica de que voy a estar toda la vida. Bueno, ahora se nos viene un perro y se nos mueve todo. El perro del vecino. Eh, eh, Así que bueno, eso. Y Claro, bueno, ya claro. nos está haciendo la noche. Sí, Leo, Leo, yo sé que todo el mundo a donde te hacen una entrevista te piden que toques una melodía o algo. Ah, eh, Pudieras hacerlo, pero si lo hacemos allá adelante, adentro, sí, mejor, ¿sí? mejor. Ajá. Dale, Entonces cortamos un momentito dale, y regresamos. dale. Hol- Hola, pues otra vez aquí y vamos a continuar y a darle paso a Leo para que nos haga favor de tocarnos algo. Ujú. Gracias, Leo. Te dejo.
Gracias, Leo. Gracias. Pues bueno, no sé si todavía te sientes con energía, puedo seguir platicando, pero si no, mira, la dejamos aquí No, está bien. por este día y bueno, continuaremos en otro momento. Ya nos diste lo bonito de la música y y bueno, te agradezco desde No, mi ser. gracias a Muchas ti por gracias, abrir gracias. Gracias. tu canal, tu energía. Bueno, agradecido de que hayas estado por aquí, en nuestra casa. Bueno, nada, feliz. No, Así no, que bueno. súper agradecida porque me recibieron y la verdad súper bendecida. Ok, ya está aquí. Pues muchas gracias, Leo. Otra vez te lo vuelvo a decir. Nos vemos próximamente. Cuando tengas algo ya para hacer en Argentina o a donde te vayas a mover, dime y lo volvemos a poner. Súper agradecida por tu tiempo, por recibirnos aquí en tu casa, con tu esposa y bueno, la verdad es que bien, ok, bien agradecida. Bueno, así que bueno, está. Sí, gracias. No, gracias a ti, gracias por venir hasta acá, o porque sabemos que bueno, también es una movida, ¿no? Todo el viaje y toda la vuelta y que tengas un bonito regreso y bueno, Gracias. súper agradecido por eso, por abrirme tu canal, que es tu espacio sagrado también. Y, y bueno, y ahí estamos siempre en conexión, en contacto, así que bueno, súper agradecido a todos, espero que todo esto Talleres, ayude. talleres próximos, Talleres próximos, 27, 28, 29 de mayo. Ahí Ludmila está organizando. organizándolo. Hay gente en espera y bueno, ya después en junio a ver otros y en adelante. Pero va a ser a nivel 1, Sí, en junio ya voy a empezar dando en nivel nivel 2. 2. Sí, Ok, sí, porque ok. hace falta, si no me... Sí, Y estamos haciendo cola. sí, sí, así que, pero sí, ahora el próximo nivel. ¿Eh? Oh, Sí, pero pero eso pero es cada. el domingo sí es como para el grupo de mercado, Ujú, digamos, solamente para el ya, grupo de mercado hay una meditación que, bueno, también tener en cuenta que todas las personas que van haciendo mercado, yo siempre sigo como tratando de activarlos y ahora como en tanto viaje y tantas cosas, los tengo medio claro, ahí abandonados, así ya. que necesito que sigan activando las nuevas frecuencias. Sentarte, sí, ya. Sí, sí. Bueno, Así que pues bueno. así estamos. Gracias, Gracias, muchas Leo. gracias. Y bueno, continuaremos hablando, investigando en otras cosas. Vamos a seguir entrevistando personas, pero ahora era muy especial entrevistar a Leo porque estamos aquí. Bueno, Gracias, Leo. gracias. 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 Bye.